Decía Colosenses: vestíos pues como escogidos de Dios. ¿Cuántos escogidos de Dios hay aquí? Amén. ¿Solo 3? ¿Cuántos escogidos de Dios hay aquí? Amén, ¿verdad? Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. ¿Algún día han oído ustedes a alguien decir: a mí nadie me quiere? ¿Cuántos han oído a alguien decir así? Eso es mentira, porque nosotros somos amados. Amén. Qué bendición esa, ¿no? Que somos santos y amados, de entrañable misericordia. O sea que Dios tiene para nosotros una misericordia entrañable. O sea, no es algo más, es algo que va más allá, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, y hay que vestirnos también de paciencia. Amén. Cuenta el pastor Luis Peña que vino a su oficina una hermana y le dice: pastor, por favor, ore por mí. Sí, hermana, ¿cuál es su problema? Yo quiero que el Señor me dé paciencia. Y el pastor se le quedó viendo y le dijo: hermana, ¿usted está segura de eso? Hay que tener cuidado con lo que uno pide, ¿no? Soportándoos unos a otros. Hay que soportarnos unos a otros. Hay que vestirnos de esta ropa. Y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. Hermanos, gracias a Dios, aquí nosotros no tenemos queja contra nadie. Amén. Amén. Y si alguien la tiene, es necesario que se vista de esa ropa que se llama el perdón. Amén. Y el verdadero perdón solamente viene de Dios. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Amén. Qué tremendas palabras, ¿verdad? Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo de la perfección. Amén. ¿Qué hay más grande que el amor? No hay nada más perfecto que el amor, que nos amemos los unos a los otros, y como consecuencia, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y añade: y sed agradecidos. Amén. Hermanos, como familia cristiana, como hijos de Dios, debemos de ser agradecidos. Amén. Si esta vestimenta la utilizáramos siempre en nuestro hogar, nuestros hogares serían más felices. Amén. Y digo más felices porque en nuestros hogares somos felices. Amén. Porque Cristo está con nosotros. Amén. Ahora falta a nosotros poner esa parte adicional. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Amén. En el Camino a Cristo, la página 12, dice: Jesús no suprimía una palabra de la verdad. Miren que la Colosenses nos manda a saber aprender a hablarnos, aprender a tratarnos, aprender a ser diferentes en el hogar, a estar vestidos de Cristo. Pero eso no quiere decir que en la casa se permita todo. Debe de haber un balance. Así como en la iglesia ve que se acusa de que unos son liberales y otros son ¿qué? Conservadores. Hermano, esa palabra conservador, de verdad hay que tener cuidado al utilizarla para uno mismo. Pero
se habla de esa manera, pero hay unos que están viendo todo lo que está mal y hay otros que les da igual. ¿Cuál es el lado correcto? En la iglesia siempre existe algo así, porque eso ayuda al balance de la iglesia. Por ejemplo, ahí en la iglesia una hermana, ella era bien celosa con la vestimenta de las hermanas y algunas se quejaban, pero era necesario para también mantener ese estándar, ¿verdad? Ese estándar de que cuando pasemos aquí lo hagamos de la mejor manera, amén, y así glorificar a Dios. Dice ella que Jesús no suprimía una palabra de verdad, pero siempre la expresaba con amor. Esa es la diferencia. Cuando amonestes a tus hijos, cuando amonestemos a la esposa o viceversa, o cuando amonestemos a algún hermano, siempre tiene que ser con amor. Y el propósito de amonestarnos o de decirnos las verdades tiene que ser un propósito redentor. ¿Por qué fallamos? Porque señalamos los errores para hacer ver mal al hermano, para hacer ver mal al hijo, a la esposa o al esposo. Los errores deben de señalarse con amor, pero con el propósito conciliatorio, con un propósito redentor. Amén. Eso, cuando aprendamos a tratarnos así, vamos a estar vestidos de todo lo que Cristo nos ha invitado o nos ha dejado para que nos vistamos. En su trato con la gente, hablaba con el mayor tacto. Y eso es lo que a veces menos tenemos nosotros. Y hermanos, en una ocasión teníamos como un debate con unos hermanos y ellos hablando de la profecía, del santuario, y yo acababa de venir del colegio hace años y yo me puse a pensar, la profecía es importante, conocer el santuario es imprescindible, importantísimo, conocer los tiempos es importante, conocer la Biblia es importante, pero hermanos, ¿cuál es la verdadera religión? Amarnos a nosotros, ayudar a los necesitados. O sea que el evangelio va más allá del conocimiento. El conocimiento es importante, es necesario, es imprescindible. Un pueblo sin profecía, ¿qué pasa? It goes astray. Pero lo más importante es practicar la verdadera religión. Es estar al tanto de las necesidades de los demás. Te puedes saber toda la Biblia, todo el concepto del santuario y todas las doctrinas, pero eso en sí no deja ver a Cristo en ti. Eso es el conocimiento que Dios ha dejado ahí para que lo aprovechemos. Lo importante es predicar con la vida la verdadera religión, que es atender las necesidades de los demás, amarnos unos a otros, atender a las viudas, atender a los huérfanos, ayudar a los que necesitan. Esa es la verdadera religión. ¿Y sabe que me tildaron de Pentecostés? Hermanos, no tiene nada que ver con eso. El conocimiento es importante, pero la familia va más allá del conocimiento. La iglesia va más allá del conocimiento. Nunca Jesús fue áspero, ni pronunció innecesariamente una palabra severa, ni ocasionó a una alma sensible una pena inútil. Debemos de aprender como Cristo a tener tacto para tratarnos los unos a los otros. Es cierto, nos debemos destacar por el conocimiento, somos un movimiento profético anunciado en la palabra de Dios, pero eso no nos hace grandes. Lo grande es el mensaje, no nosotros.
Lo que nos va a hacer grandes delante de Dios es que sepamos tratar bien a nuestra esposa, a nuestros hijos y también las esposas a los esposos, porque hay unas que son bien bravas y bravas de verdad, que el esposo agacha la cabeza, pero no es necesario, hermanos, el buen trato. Si queremos ser como Jesús, aprendamos de Él. Amén. Y sigue diciendo, no censuraba la debilidad humana. Hermano, cuando veas que un hermano falla en algo, no lo censures, mejor ora por él. Amén. Hermanos, practiquemos la verdadera religión y nuestra iglesia va a estar más llena. Cuando vengamos los hermanos, vamos a estar más contentos de ver a los hermanos. Si alguien no te saluda, no te preocupes, tú has venido a tener un encuentro con Cristo y aquí a tener una camaradería cristiana healthy, saludable. Que la iglesia sea un oasis, así como el hogar sea un oasis. Una vez me dijo una persona, trabajaba conmigo, don Carlos, ni quiero llegar a mi casa porque está mi esposa que nadie la aguanta. Y hermanos, esa no es la idea de Dios. O no permitas que cuando llegas tú del trabajo, que tus hijos vean a su papá y tengan que correr cada uno a su cuarto. Al contrario, hermanos, permite que tus hijos se alegren cuando tú llegues. Amén. Y en eso fallan algunas hermanas. Cuando venga tu papá, le voy a decir, y claro, el niño ya está esperando con miedo. Hermanos, Jesús decía la verdad, pero siempre con amor. Denunciaba la hipocresía, la incredulidad y la iniquidad, pero las lágrimas velaban su voz cuando profería sus penetrantes reprensiones. Hermanos, si ese fuera el espíritu que nos inspira a hablar con alguien que se está portando mal, nosotros seríamos redentores. Dios nos dio el ministerio no de la acusación, el ministerio de la reconciliación. Amén. Amén. Ahora, hermanos, el sacrificio por la familia vale la pena. Debemos de sacrificarnos por nuestros hijos. Y aún cansados, debemos ayudarles y estar con ellos. El problema también de nosotros, a veces los padres, es que estamos ahí, pero no estamos ahí. Llegamos todos contentos, comemos, se aplasta en el reclinable y los hijos barajustando, y uno piensa que uno está con los hijos, pero no es así. Mejor media hora de calidad que 5 horas que ni siquiera te noten. Amén. Algo que no debe faltar en nuestros hogares, hermanos, es el aprecio. Nosotros debemos de aprender a apreciar a nuestras esposas, apreciar lo que hacen nuestros hijos y no a descalificarlos todo el tiempo. Pero también las esposas deben de aprender a apreciar a sus esposos. Alguien dijo, no, es que nuestro deber es hacer feliz a la esposa. No es así. El deber de nosotros como cristianos es hacernos felices mutuamente. Amén. Practicar la verdadera religión. Toda alma es preciosa a sus ojos, a la vez que se condujo siempre con dignidad divina, se inclinaba con la más tierna consideración sobre cada uno de los miembros de la familia de Dios. Debemos de acercarnos a los demás con esa ternura que Cristo utilizaba. En todos los hombres veía almas caídas
a quienes era su misión salvar. Eso es lo que nos toca a nosotros. Ese es el ministerio de la reconciliación. Y tiene que ver no solamente con ganar un alma allá afuera o con llevarnos bien con nuestros hermanos. Empecemos por nuestro hogar. Amén. Que Dios nos bendiga. Sigamos estudiando las profecías, el santuario, las doctrinas. Todo es eso imprescindible. No puede faltar. Pero lo que más importa es que practiquemos la verdadera religión. Que Dios les bendiga.